continuar con el otro tema, que es la gluconeogénesis. Y también vamos a hablar del control de la glucosa. Esta vez, si bien hemos hablado en el capítulo anterior sobre el control de la glucosa en sangre, de la glucemia, hoy vamos a hablar también, pero introduciendo acá ya el proceso de lo que es la gluconeogénesis o síntesis de nueva glucosa, ¿ya? Sabemos muy bien que muchas células, por ejemplo, el eritrocito no tiene mitocondria, entonces es un órgano, en este caso el eritrocito es una célula netamente dependiente de insulina. Y existen muchos otros, como por ejemplo el músculo en ejercicio intenso, la médula renal, la corteza suprarrenal, los testículos, el cristalino, la córnea del ojo, etcétera, que son, en este caso, tienen células netamente dependientes de glucosa. La glucosa es muy importante en el organismo porque es la principal fuente generadora de energía. Esa energía que permite hacer esos procesos importantes a las células, desde generar catabolismo, porque no olviden en la vía glucolítica, por ejemplo, en la primera fase necesitamos más bien el consumo de ATP y eso hace de que, por tanto, necesite el cuerpo siempre generar la glucosa, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre entonces con estas células? El cerebro, por ejemplo, necesita glucosa para funcionar, generar ese proceso de neurotransmisión y principalmente cuando el nuevo ser está en ese proceso de crecimiento, diferenciación, es cuanto más energía necesita. Y tenemos periodos largos en los cuales nosotros no podemos consumir en los alimentos. Por ejemplo, durante el estadio de quedarnos dormidos casi durante 8 horas, ¿no es cierto? Entonces no hay un consumo de energía, porque bien sabemos que se almacena en forma de glucógeno en el riñón y en el músculo y en el hígado. En realidad, esta molécula, este polímero que libera glucosa en esas situaciones, pero cuando necesitamos hacer ejercicios mucho más intensos o el periodo de ayuno es mucho más largo, entonces, como el caso de las 8 horas, ya el glucógeno no va a ser suficiente para aportar la glucosa. Entonces, necesitamos generar esa energía para esas células glucodependientes y es a través del proceso de gluconeogénesis que nuestro organismo genera esa glucosa. ¿Qué rol juega esta vía de producción de nueva glucosa? Generar glucosa, principalmente cuando en ayuno prolongado, ¿ya? Otra función importante es que la glucemia, sabemos muy bien, tiene que mantenerse dentro de un rango 70 a 95 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y necesitamos entonces que el organismo mantenga esos niveles y principalmente cuando estamos en una situación de inanición, por ejemplo, significa que no nos alimentamos durante muchas horas y varios días, durante una huelga de hambre, por ejemplo. Entonces, ahí este proceso va a permitir mantener los niveles de glucosa en sangre. Y otra función muy importante de la vía glucolítica es eliminar y depurar algunos sustratos. Por ejemplo, el lactato que se produce en glucólisis anaerobia, principalmente esto se produce en el músculo cuando hay un ejercicio intenso o en los eritrocitos porque son netamente dependientes de esta vía para generar su energía. Y también el glicerol que viene de la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo. Esto generalmente cuando se da, cuando hay un ayuno muy prolongado o en situaciones de inanición. Si nosotros no tenemos fuente de hidratos de carbono, lo que hace el cuerpo es utilizar la otra fuente que es la lipólisis, es decir, la degradación de los triglicéridos. Y eso que libera ácidos grasos más glicerol
Entonces, el glicerol va a ir a ser transportado, igual que el lactato del músculo o del eritrocito, hacia el hígado, y es ahí donde se transforma en glucosa por este proceso, y de esa manera se elimina estas dos moléculas del organismo. Sabemos muy bien que si hay fallas en este proceso, esto puede ser mortal, porque el organismo necesita glucosa para muchas funciones, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que genera esa falla en la gluconeogénesis? Una hipoglicemia. Y sabemos muy bien que cuando hay muchos estudiantes que a veces se desmayan, es precisamente por la falta de alimentación que han tenido, y esto que está generando una disfunción a nivel del cerebro. No olvidemos que el cerebro necesita bastante glucosa para generar ese proceso de neurotransmisión. Inclusive, si la hipoglicemia, como ya explicamos en el capítulo anterior, es baja y llega a ser esa hipoglicemia grave, puede llegar a generar el shock, el coma y la muerte. También sabemos que si no hay un control de esta vía, y esto es el caso de la diabetes, ¿no? ¿Qué pasa en estos, principalmente diabéticos de tipo 1? No generan insulina y por tanto no va a haber ese proceso de regulación, porque la insulina lo que hace es inhibir esta vía, ¿ya? Entonces, eso va a ir a generar una hiperglucemia, y esa hiperglucemia en el cuerpo puede generar cambios dañinos. Sabemos muy bien que el incremento de glucosa en elevada concentración aumenta la osmolaridad, en este caso de los líquidos corporales, eso que genera una alteración en el flujo sanguíneo. Por ese proceso de hiperglicemia se va a incrementar la acidosis intracelular. No olvidemos que los cambios de pH en realidad hasta pueden ser fatales. Entonces, generalmente en los diabéticos se produce una hipercetonemia, es decir, mayor producción de cuerpos cetónicos, mayor producción de piruvato lactato por la elevada concentración de glucosa que se tiene, mayor producción en el caso 2, por ejemplo, de ácidos grasos, ¿no? Entonces, también esta hiperglucemia va a generar los radicales libres, y ya hemos explicado en los capítulos anteriores que estas moléculas que se generan producen muchos daños, ¿no? Muchos daños, por ejemplo, el radical peróxido nitrilo, el óxido nítrico, puede ir a generar daño endotelial, eso sangrado, trombos, puede alterar el sistema inmunitario, producir procesos inflamatorios, puede también alterar la coagulación sanguínea y generar una serie de cambios y enfermedades, ¿no? Y sobre todo, en el caso de la diabetes tipo 2, acá, por ejemplo, la tipo 2 se da por también un descontrol, porque si bien se puede producir la insulina, pero no actúa porque hay un daño a nivel de sus receptores, como que si no tuviéramos esa molécula en el cuerpo. Esta vía en realidad se lleva a cabo en dos tejidos principalmente, en el hígado y en el riñón, pero también ya se ve que el intestino hace gluconeogénesis, aunque en menor proporción, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en el hígado? ¿Por qué el hígado mantiene esos niveles de glucosa en sangre? Ya hemos explicado en el capítulo anterior. Es a través de degradar el glucógeno y liberar glucosa a la sangre, ¿no es cierto? Y ahora la vía que vamos a describir es la gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa a partir de intermediarios no glucogénicos, y de esa manera el hígado entonces es el principal tejido que mantiene esos niveles de glucosa en sangre a través de estos dos procesos, glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Cuál es su función? Sobre todo en ayuno nocturno, el 90% de esa glucosa es generada por el hígado a través de esta vía.
y el 10% se genera a través del riñón. Entonces, el riñón es otro órgano gluconeogénico que va a producir la nueva glucosa, pero también puede llegar hasta generar un 40% de la glucosa en el cuerpo en esas situaciones de hipoglicemia, normalmente cuando el ayuno es muy prolongado, muchas horas de ayuno. Esto puede activar a que el riñón genere una mayor producción de glucosa. Y como les decía, el intestino también produce y hace algo de gluconeogénesis. Como bien ya manifesté, esto es importante para aquellos tejidos glucodependientes: cerebro, encéfalo, médula espinal, la médula renal, el músculo esquelético en ejercicio, el músculo cardíaco, el intestino delgado, necesitan glucosa para generar energía y muchas. ¿Qué precursores generan esta nueva glucosa en el cuerpo? Son los precursores no glucídicos. ¿Y en qué situación nuestro organismo produce eso? En condiciones de ayuno. ¿Y cuáles son estos? El lactato, el glicerol, el propionato, el piruvato y aminoácidos gluconeogénicos. Hay muchos, por ejemplo, el aspartato, el glutamato, tenemos a la prolina, a la arginina, la glutamina, la asparagina. Son netamente gluconeogénicos los que acabo de mencionar, porque también tenemos dentro de estos a los mixtos. ¿Por qué decimos mixtos? Porque no solamente pueden generar, cuando se catabolizan, glucosa, sino también generar cuerpos cetónicos. Entonces, vemos acá que los aminoácidos que vienen de la degradación de proteína pueden ir a generar glucosa, azúcares. El glicerol, ya dijimos, que viene de la degradación de los triglicéridos, y el lactato, que viene de la glucólisis anaerobia, serían los principales precursores gluconeogénicos. Es decir, a partir de estas biomoléculas, ¿qué es lo que el cuerpo genera? Glucosa, y glucosa puede transformarse en otras biomoléculas también, almacenarse, por ejemplo, en ese polisacárido, que en este caso es el glucógeno. Y eso es lo que hace cuando se activa mucho esta vía, va a ir a almacenarse esa glucosa como glucógeno. ¿Y de dónde vienen esos precursores gluconeogénicos? El glicerol viene de la degradación de los triglicéridos. El piruvato viene de la transaminación de aminoácidos, en este caso alanina, por la enzima alanino-aminotransferasa, se transforma en piruvato. Y alanina prácticamente viene de la degradación de proteínas musculares, y el piruvato por transaminación produce alanina, y eso transporta hacia el hígado en realidad esa energía para ir a sintetizar la glucosa. Y sabemos muy bien que el ciclo de Cori está ligado a hígado y músculo, y en ejercicio intenso que hace músculo produce lactato. Este lactato es transportado hacia el hígado para hacer ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, eso es otro sustrato gluconeogénico. Y muchos aminoácidos que vienen de la degradación de proteínas tisulares, como ya mencioné hace rato, son conocidos como aminoácidos gluconeogénicos. ¿Por qué? Porque van a participar en la síntesis de glucosa. Glutamina, aspartato, arginina,
glutamato, asparagina. Entonces son todos esos aminoácidos y principalmente dentro de estos estamos hablando de la glutamina, el glutamato, el aspartato, entre los aminoácidos gluconeogénicos. Y otra molécula que también participa como precursor gluconeogénico es el propionato. Esta molécula tiene 3 carbonos y deriva de la degradación de ácidos grasos de cadena impar, entra al ciclo de Krebs transformándose en succinilcoenzima A y generando glucosa. Entonces, son varios esos sustratos que posteriormente van a terminar en el hígado o en el riñón, en este caso, transformándose en glucosa por ese proceso de gluconeogénesis. La gluconeogénesis en realidad viene a ser la inversa de la vía glucolítica, pero con algunas modificaciones. Sabemos que si recordamos la glucólisis, la glucosa a través de varias reacciones se transforma ¿en qué? En piruvato. Y dentro de estas tenemos algunas reacciones que son irreversibles. Por ejemplo, esta no puede revertir a fosfonolpiruvato, por tanto tiene que hacer otras reacciones para hacer que piruvato nuevamente genere fosfonolpiruvato y haga la inversa de la vía glucolítica, usando las mismas enzimas, pero no así en puntos donde, por ejemplo, aquí es otra reacción irreversible y ahí actúa la fructosa 1,6-bifosfatasa en el lugar de la fosfofructosinasa, porque si recordamos, esta reacción en la vía glucolítica es irreversible. Por tanto, estas enzimas que están actuando en esas reacciones irreversibles son las que controlan estos procesos. Otra reacción irreversible era la que catalizaba la exocinasa. Por tanto, ahí necesitamos la presencia de otra enzima y es glucosa 6-fosfatasa. Por tanto, esta vía es la inversa de la glucólisis con modificación. Por ejemplo, en este punto, el paso de piruvato a fosfonolpiruvato hace de que use estas dos enzimas ese proceso, la piruvato carboxilasa y la fosfonolpiruvato carboxisinasa. Vamos a explicar a detalle cómo es que estas enzimas actúan sobre, por ejemplo, el piruvato, la piruvato carboxilasa produciendo oxalacetato y este tiene que salir al citosol en forma de malacto y transformarse por esta enzima en fosfonolpiruvato. Entonces, no es una reacción directa donde el piruvato se transforma en fosfonolpiruvato, ¿ya? Vamos a explicar que existen sitios de ingreso a la glucólisis y dentro de estos, el primer sitio, antes de ir a los sitios voy a hablar de los rodeos, ¿ya? El primer rodeo en esta vía es la que es catalizada por estas enzimas, es decir, mediante reacciones que van a permitir que piruvato se transforme en fosfonolpiruvato y revierta la vía glucolítica. El segundo rodeo, que es un punto de control, es la que cataliza esta enzima fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Actúa sobre fructosa 1,6-bifosfato, transformando entonces esta molécula en desfosforilando y transformando en fructosa 6-fosfato. ¿Quiénes hacen eso? Las fosfatasas. Y la enzima que hace ese proceso es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, les decía, este es el segundo rodeo, es decir, el segundo punto de control de la gluconeogénesis. Y el tercer rodeo, es decir, el tercer punto de control es la que cataliza la glucosa 6-fosfatasa. ¿En qué está transformando la glucosa 6-fosfato? En glucosa libre, para que después, en este caso, esta glucosa pueda salir del retículo endoplasmático, como ya habíamos explicado en el capítulo anterior, y sea liberado hacia la circulación, ¿ya? Voy a borrar un ratito para que esté más limpia la imagen.
Entonces, vamos a explicar cuáles son esos sitios de ingreso a esta vía, es decir, estoy hablando de la glucólisis inversa o de la gluconeogénesis, y para generar, en este caso, glucosa. Hemos explicado que la lipólisis que hace en el tejido adiposo degrada los triglicéridos, y cuando hablo de triglicérido es el glicerol, esta molécula de 3 carbonos con 3 oxidrilos y esterificado a 3 ácidos grasos, 1, 2, 3. Entonces, cuando se degrada por la lipasa sensible hormona en el tejido adiposo esta molécula, produce ¿qué cosa? Ácidos grasos y también produce glicerol. 3 ácidos grasos más un glicerol es el producto de la lipólisis en el tejido adiposo. Y esta molécula, ¿dónde va a ingresar? A la vía glucolítica, produciendo ¿qué? Dihidroxiacetona fosfato. ¿Cómo lo hace? A través de una glicerol sinasa. Sinasa que hace fosforila, por tanto usa ATP, sale ADP, y el producto que va a ser glicerol 3-fosfato. Posteriormente, por una glicerol fosfato deshidrogenasa que está usando esta reacción, una coenzima NAD oxidada que sale NAD reducido, y el producto de esta reacción es la dihidroxiacetona fosfato. Si recordamos, esta es parte de la lanzadera glicerol 3-fosfato en realidad, y estas reacciones se generan en ese proceso y son parte también de generar esta molécula que es intermediario de la vía glucolítica. Sabemos muy bien que la triosa fosfato isomerasa transforma esta molécula en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces necesitamos estas dos triosas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, para producir fructosa 1,6-bifosfato y revertir la vía glucolítica y generar ¿qué? Glucosa. Otro punto de ingreso es piruvato. ¿Y piruvato de dónde viene? Viene del lactato. ¿Y lactato cómo se genera? A través del ciclo de Cori, es decir, viene de la glucólisis anaerobia. Cuando se genera principalmente esa vía en los eritrocitos y en el músculo esquelético en ejercicio intenso. No olvidemos que cuando hay hipoxemias, esta vía está activa y el producto de la glucólisis es el lactato. Sabemos muy bien que el lactato por la LDH, lactato deshidrogenasa, va a transformarse en piruvato y ahí usa NAD oxidado y el resultado es generar NAD reducido. Y esto en el hígado. Entonces, piruvato va a hacer una serie de reacciones y después va a ser la inversa de la glucólisis y el producto es la glucosa. Hemos hablado también que hay muchos aminoácidos gluconeogénicos que son los encargados de producir la glucosa. Y aquí tenemos este grupo que también produce piruvato. Alanina, cisteína, hidroxiprolina, serina, treonina, aquí inclusive falta metionina, triptófano, son aminoácidos que por procesos de catabolismo, en algunos casos transaminación, no sé qué ha pasado, ¿no? Esto va a ir a generar como producto piruvato. Entonces, ¿de dónde vienen estos aminoácidos? Del catabolismo de proteínas. Y estos van a ir a generar, al producir glucosa, piruvato, por esta vía, la producción de glucosa. ¿Qué otros aminoácidos pueden generar glucosa? Estos. Arginina, glutamina, glutamato, histidina y prolina son aminoácidos que al degradarse generan el intermediario en el ciclo de Krebs conocido como alfa-cetoglutarato. Entonces, esta molécula es parte de ¿qué? Del ciclo de Krebs. ¿Y en qué termina? En oxalacetato.
Y ese es el otro punto de ingreso, en realidad, como oxalacetato. Luego, ¿en qué se va a transformar? Fosfenol piruvato. ¿Y qué está haciendo la inversa de la glucólisis? Y todos esos están produciendo glucosa. Tenemos valina, treonina, metionina e isoleucina, estos que acabo de mencionar, en el ciclo de Krebs producen la molécula de succinil, coenzima A. ¿Y qué es? Un intermediario ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. Por tanto, al degradarse las proteínas que generan estos aminoácidos y estos que están produciendo esa molécula que es intermediaria del ciclo de Krebs. Tenemos incluso acá otros como asparagina, que se transforma en aspartato por la asparraginasa, aspartato transamina por la aspartato aminotransaminasa, es una transaminasa, ¿en qué? En oxalacetato. Entonces, todo este grupo de aminoácidos que acabo de mencionar, este grupo grande que producen intermediarios del ciclo de Krebs, o estos dos, como es la asparagina y el aspartato, que están generando finalmente el oxalacetato. Y sabemos muy bien que esta molécula, cuando incrementa su concentración en el ciclo de Krebs, inhibe este ciclo y va a salir a generar y producir ¿qué cosa? Glucosa. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de esas moléculas, glicerol, estoy hablando de lactato y varios aminoácidos que participan en ese proceso de gluconeogénesis. ¿Hay alguna pregunta acá, alguna duda, alguna consulta? Bueno, ¿qué necesitamos para producir glucosa? Carbonos. Entonces necesitamos generar ese flujo de carbonos, ¿no? Y hay 3 ciclos que generan ese flujo: el ciclo de Cori, el ciclo de la glucosa alanina y el ciclo de la glucosa glutamina. Si recordamos el ciclo de Cori, sabemos muy bien que cuando músculo está en ejercicio intenso, ¿qué usa como energía? La glucosa. Y si hay mucho ejercicio intenso, eso que está consumiendo ese metabolismo, el oxígeno. Y eso que genera hipoxemias. Y la hipoxemia, ¿a qué vía va a hacer que entre esa glucosa? A la glucólisis anaerobia, el producto que es lactato. Entonces, músculo está generando hiperlacticidemia. Por eso los calambres, el dolor muscular, cuando nosotros hacemos ejercicio intenso, porque está incrementando el lactato. Entonces, necesitamos depurar ese lactato para evitar esos problemas en el músculo. Y el lactato va a ser a través de la sangre transportado ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y este lactato lo que hace es por la lactato deshidrogenasa LDH5, que se encuentra a nivel hepático, y por supuesto también es un marcador de daño hepático esta enzima, la lactato deshidrogenasa 5. Vamos a escribir aquí. LDH5 es un marcador de daño hepático, ¿ya? Esta enzima, ¿qué está haciendo? Transformando el lactato en piruvato, y ya hemos explicado hace rato, piruvato entra a hacer la gluconeogénesis y producir glucosa. Por tanto, hígado, ¿qué está haciendo? Transportando a la circulación glucosa y volver a llevar al músculo para que siga utilizando durante ese ejercicio intenso. Entonces, estoy hablando del ciclo de Cori. Una forma de transportar esos carbonos, entonces, de músculo hacia hígado es como lactato. Hay otro ciclo que se llama glucosa alanina. Seguimos en músculo. ¿Qué es lo que hace el músculo? Degrada la glucosa, produce piruvato. Y músculo también va a degradar proteínas, y eso que va a generar aminoácidos, y el aminoácido que en este caso recluta el grupo amino es el glutamato. Entonces, aquí se genera más glutamato en ese proceso de degradación de proteínas, y va a transaminar
en realidad generando entonces el transamina, el piruvato, y el producto de esto es alanina. ¿Qué hace alanina? Es transportada a la circulación hacia el hígado y en el hígado alanina nuevamente transamina. ¿Cuál sería la enzimita que transamina de alanina piruvato, chicos? ¿Cómo se llama? Alanino, amino, trans. Muy bien. Y esta enzima también podemos indicar que es un marcador de daño hepático. En el caso de hepatitis, cirrosis, o sea, cualquier daño que se esté generando, ese proceso inflamatorio y posterior daño, incrementa los niveles de esta enzima, es el marcador. Se llama GPT también, ¿no? Entonces, cuando la GPT incrementa, ¿qué me está diciendo? Que hay daño hepático. Por tanto, alanina a través de transaminación se transforma en piruvato. Ya hemos explicado, piruvato, ¿qué va a hacer? Ese proceso de gluconeogénesis y que va a producir glucosa, y esta nuevamente es transportada a la circulación a músculo. Entonces, músculo también participa cuando hay un estado de degradación de proteínas a nivel muscular en la producción de ¿qué cosa? De glucosa, es decir, a través de esa vía gluconeogénica. Y tenemos al ciclo de la glucosa glutamina. No olvidemos que acá la glutamina es un aminoácido, puede transformarse en glutamato por desaminación, en alfa-cetoglutarato. ¿A qué ciclo estoy entrando? Al ciclo de Krebs. Esto hace de que alimente el ciclo de Krebs e incremente los niveles de ¿qué? De oxalacetato. Y oxalacetato tiene que salir al citosol y lo hace como malato, y en el citosol por la malato deshidrogenasa se transforma en oxalacetato y por la fosfenolpiruvato carboxicinasa en fosfenolpiruvato. ¿Y esto qué está haciendo? La inversa de la glucólisis, produciendo glucosa, es decir, la gluconeogénesis. Sabemos muy bien que esa glucosa, después haciendo glucólisis, ¿qué produce? Piruvato, y piruvato por la piruvato carboxilasa, que está incrementando los niveles de oxalacetato, y esto que va a ir a ser gluconeogénesis. Entonces, muy importante la relación para este proceso entre dos tejidos. Acá tenemos entre hígado y músculo. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Están participando en el ciclo de Cori, como ya hemos explicado, y este está ligado a el transporte de carbonos de músculo hacia el hígado a través de la forma de lactato para hacer ese proceso de gluconeogénesis y producir en este caso la glucosa y exportar nuevamente a músculo. Y el otro, en resumen, viene a ser que la degradación de aminoácidos que está generando alanina, y esa alanina es transportada al hígado y esta por transaminación produce piruvato y está nuevamente en glucosa y esta es exportada hacia el músculo. Entonces estoy hablando de un ciclo, del ciclo de la glucosa glutamina. Y muy importante entonces ese proceso de interacción entre estos dos tejidos, músculo e hígado, para que generen ese proceso de gluconeogénesis. Alanina, en realidad este ciclo contribuye con un 6 a 8% de la glucosa plasmática durante el ayuno nocturno. En cambio, glutamina va a contribuir en un 3 a 7% la glucosa plasmática durante el ayuno nocturno. Y el principal sustrato que aporta glucosa es el lactato en realidad. Entonces, vemos acá que explicando esos ciclos, alanina, lactato, en que se transforma, alanina por transaminación en piruvato y lactato por la lactato deshidrogenasa en piruvato. Piruvato, ¿dónde está? En el citosol. ¿Dónde tiene que ingresar para generar los procesos, en este caso metabólicos? A la mitocondria. ¿A través de qué? De una proteína transportadora. Y
Piruvato, bien sabemos que por la piruvato deshidrogenasa se transforma en acetilcoenzima A. Y esta puede incrementar también la concentración, pero en este caso no es a través de piruvato acetilcoenzima A, porque vemos que esta enzima está inhibida. Entonces, ¿qué es lo que está alimentando y generando acetilcoenzima A? La lipólisis, la degradación de triglicéridos. Estos que generan ácidos grasos y esto que está produciendo beta oxidación, ¿ya? Y la beta oxidación va a ir a generar producción de acetilcoenzima. Cuando esta molécula incrementa su concentración, ¿qué inhibe? Piruvato deshidrogenasa. La beta oxidación que está produciendo NADH, y NADH que inhibe a la piruvato deshidrogenasa. Entonces, este proceso de paso de piruvato a acetilcoenzima para que después entre al ciclo de Krebs o en este caso la elevada degradación de triglicéridos esté produciendo cuerpos cetónicos, y eso es lo que se observa en un ayuno prolongado, ¿no? La cetoacidosis. ¿De dónde viene? De la degradación de triglicéridos. Por eso las dietas cetogénicas, ¿no? ¿En qué consiste? En ayunar entre 8, 10, 12 horas inclusive, porque eso que está estimulando la degradación de nuestros depósitos de grasa, de los triglicéridos, y la producción de ¿qué? De cuerpos cetónicos. Por eso el nombre de dieta cetogénica. Entonces, este proceso que está elevando, repito, la concentración de NADH y la concentración de acetilcoenzima y estas moléculas que inhiben la piruvato deshidrogenasa. Entonces, se está evitando que piruvato entre, porque después esta molécula, ¿dónde va a ingresar? Al ciclo de Krebs, ¿verdad? Está evitando que entre al ciclo de Krebs a generar energía, sino más bien piruvato va a ir a producir ¿qué? A través de este proceso la glucosa. Entonces, es importante que alanina y lactato, al transformarse en piruvato, esta molécula tiene que ser transportado a la mitocondria. Por tanto, este proceso de gluconeogénesis necesita de la mitocondria, necesita del citosol y en esta última reacción necesita del retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, necesita citosol, necesita de la mitocondria y necesita del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que le pasa al piruvato acá? Por una carboxilasa, piruvato carboxilasa, este piruvato que tiene 3 carbonos, se está transformando en oxalacetato que tiene 4 carbonos. En ese proceso, si recordamos vitaminas, la biotina es la BH o B7, B8. Esta va a participar como coenzima de esta enzima, generando ese proceso de carboxilación. ¿Y qué usa? Dióxido de carbono. Sabemos muy bien que este dióxido de carbono viene ¿de dónde? Del ciclo de Krebs, de los procesos oxidativos del ciclo de Krebs, que también este ciclo genera ATP y esto va a producir ADP más fósforo inorgánico. Entonces, el producto de la carboxilación de piruvato es el oxalacetato. Y oxalacetato sale de 2 maneras. Sale como malato y sale como aspartato. Pregunto, ¿el oxalacetato cómo se transforma en aspartato? Hace rato ya hemos explicado. ¿Cuál es el proceso que genera a que oxalacetato se transforme en aspartato? La transaminación. Muy bien. La alanino-aminotransferasa aquí, la LAT, está generando ese proceso y produciendo este aminoácido. Este, a través de la lanzadera malato-aspartato, sale hacia el citosol. Y también malato, ¿ya? Malato sale en este caso. Y malato en el citosol por la misma enzima malato deshidrogenasa que es parte del ciclo de Krebs, se transforma en oxalacetato. Pero en este caso la enzima malato deshidrogenasa ya no es mitocondrial, sino es citosólica. ¿Qué usa esa reacción? NAD oxidado, que genera NAD reducido. Estamos hablando de la misma reacción, la última del ciclo de Krebs, pero ya no en el citosol, sino, en la mitocondria, sino en el citosol. ¿Qué pasa después con oxalacetato? Se transforma en fosfoenol piruvato por la enzima fosfoenol
piruvato carboxisinasa. ¿Qué está viendo aquí? Uso de GTP. ¿Y dónde se produce ese GTP? En el ciclo de Krebs. En realidad, el ciclo de Krebs en el hígado, en el riñón, producen GTP como energía y no es ATP. Y este GTP se usa en esta reacción. Entonces, ¿qué sale? GDP, porque ¿qué está haciendo con este sustrato? Está descarboxilando, eliminando un carbono y haciendo un proceso de fosforilación y produciendo esa molécula de fosfenol piruvato de 3 carbonos. Ahora esta, a través de ingresar a la vía glucolítica inversa, con algunas modificaciones en algunas enzimas, va a ir a producir glucosa. Pero primero, ¿qué produce? Glucosa 6-fosfato, y esa tiene que ser transportada al retículo endoplasmático porque la enzima glucosa 6-fosfatasa está presente en el retículo endoplasmático y de esa manera que estamos generando la glucosa. ¿Está claro? En resumen, resumiendo, alanina, lactato producen piruvato. Esta molécula tiene que ingresar a la mitocondria, transformarse en oxalacetato, salir de esta como malato, en el citosol volver a producir oxalacetato y esta, por descarboxilación y fosforilación, generar fosfenol piruvato y posteriormente esta molécula ir a producir glucosa por ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, allí hemos explicado cómo, tal vez vuelvo, alanina y lactato están haciendo ese proceso gluconeogénico. Algo muy importante, si la vía glucolítica en este caso está inactiva, la gluconeogénesis, ¿cómo está? Activa. Si nosotros observamos lo que acabo de explicar en este paso, en la carboxilación de piruvato oxalacetato, ¿qué se usa? Un ATP. ¿Y qué se usa en el paso de el oxalacetato fosfenol piruvato en el citosol? Un GTP. Por tanto, ¿cuántos ATPs estoy consumiendo en estas reacciones? 2 ATPs. Y en la glucólisis inversa, en la reacción de fosfoglicerato sinasa, se consume también un ATP. Pero ojo, este proceso va a ser 2 veces porque si usamos un piruvato, producimos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Para producir fructosa 1,6-bifosfato necesito también dihidroxiacetona fosfato. Entonces, ¿cuántos piruvatos requiero para generar una molécula de glucosa? 2. Por tanto, este piruvato va a ir a producir esta triosa y también la otra, el dihidroxiacetona fosfato. La condensación de estas dos va a producir fructosa 1,6-bifosfato y finalmente este proceso termina liberando la glucosa. Si nosotros calculamos, en esta reacción usamos un ATP, pero como son 2 veces, entonces son 2 ATPs que se utilizan. En total, viene a ser el consumo de 6 moléculas de ATP en esta vía, porque tenemos que multiplicar por 2, ¿no? 2 más 1, 3, como son 2 veces que se genera, en total 6 ATPs, la cantidad de energía que necesitamos para producir la síntesis de la nueva glucosa. ¿Qué involucra esta vía? Involucra el ciclo de Krebs, como ya hemos indicado, involucra la glucólisis e involucra también el retículo endoplasmático en esta última reacción, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ciclo de Krebs? En la mitocondria. ¿Dónde se lleva la glucólisis? En el citosol. Necesitamos entonces la participación de la mitocondria, el citosol y el retículo endoplasmático para hacer este proceso. Pero va a depender mucho de qué sustrato está haciendo esa gluconeogénesis. Si nosotros hacemos la gluconeogénesis a partir de glicerol, no necesitamos mitocondria,
solamente que vaya a producir hidroxiacetona. Esto es parte de la glucólisis y hace la inversa, y el producto de esto, ¿qué es? Glucosa. Y no olvidemos, entonces, necesitamos controlar estos procesos a través de estas enzimas. ¿Cómo se llama? Piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Entonces son las enzimas que controlan esta vía gluconeogénica. Entonces, recordando qué es lo que pasa con el piruvato, tiene que ingresar ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Y a través de la piruvato carboxilasa se transforma en oxalacetato. Sabemos muy bien que si esta molécula incrementa en su concentración, va a inhibir a la citratosintasa. Entonces, ¿qué estamos inhibiendo? El ciclo de Krebs. Y esta molécula, ¿qué va a hacer? Transformarse en malato por la malato deshidrogenasa. Y malato, al revés estoy haciendo, salir hacia el citosol. Y por la malato deshidrogenasa transformarse en oxalacetato. Oxalacetato posteriormente por la fosfonol piruvato carboxicinasa, en que se transforma en fosfonol piruvato. Y esta molécula es parte de ¿qué vía, chicos? Fosfonol piruvato. ¿Parte de qué vía sería? ¿Ah? De la gluconeogénesis. No, de la glucólisis, ¿no? Fosfonol piruvato es de la glucólisis. Entonces, ¿qué va a ir a hacer esta molécula? La inversa de la vía glucolítica y producir glucosa, ¿no? Es decir, esto. Estoy acá, fosfonol piruvato, que va a ir a producir 2-fosfoglicerato por la enolasa. Si antes había deshidratación, aquí va a haber hidratación. 2-fosfoglicerato se va a transformar en 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa. La 3-fosfoglicerato por fosforilación usando un ATP se va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato por la bifosfoglicerato sinasa. Y luego esta molécula por gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que usa NAD reducido y que va a salir NAD oxidado, y el producto que es gliceraldehído 3-fosfato. Entonces pensamos en forma inversa la vía glucolítica. Si antes generábamos NADH, ahora esta vía que está usando NADH y que produce en esta reacción NAD oxidado, y luego gliceraldehído 3-fosfato tiene que transformarse en dihidroxiacetona fosfato. ¿Cómo lo hace? Por la enzimita triosa fosfato isomerasa. Y estas dos, gliceraldehído más dihidroxiacetona fosfato por la aldolasa A, ¿en qué se transforma? Fructosa 1,6-bifosfato. La misma enzima de la glucólisis. Y aquí sí cambiamos, ¿no? Está en azul, la enzimita que va a actuar aquí desfosforilando la fructosa 1,6-bifosfato es la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Dónde está liberando este fosfato que sale? En el carbono 1. ¿Y cuál es el producto? Fructosa 6-fosfato. Luego está por una fosfoxosa isomerasa, ¿en qué se transforma? Glucosa 6-fosfato. Estamos haciendo la vía inversa de la glucólisis. Y glucosa 6-fosfato en el retículo endoplasmático tiene que ingresar a través de un transportador, y por la glucosa 6-fosfatasa, ¿en qué se transforma? En glucosa. Entonces hemos hecho la vía gluconeogénica. Acabamos de describir los detalles. Y sabemos muy bien, haciendo un resumen, y esto ya lo hemos explicado, glicerol en que se transforma en dihidroxiacetona fosfato,
y para producir glucosa necesito dos triosas, entonces necesariamente isomerizarse en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces aquí una molécula de hidroxiacetona y otra de gliceraldehído se condensan para producir fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, ¿cuántos gliceroles requiero para producir glucosa? 2 gliceroles. Ya hemos explicado con detalle hace rato, el lactato y la alanina tienen que producir piruvato y esto entrar a la mitocondria, carboxilarse, producir oxalacetato y salir como malato y malato por la malato deshidrogenasa citorsólica en oxalacetato y esto generar por la fosfonol piruvato carboxicinasa, fosfonol piruvato. Y entonces pregunto, ¿cuántos piruvatos necesitaré en este caso para producir una molécula de glucosa? ¿Cuántos piruvatos necesito? ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3 carbonos. La glucosa. Entonces pregunto, ¿cuántos piruvatos van a producir esos 6 carbonos? 2. Por tanto, aquí necesitamos 2 piruvatos, ¿no? Por 2. Por tanto, 2 lactatos o 2 alaninas que produzcan piruvato para producir una molécula de glucosa. ¿Y por qué usa alta energía? Aquí está, ¿no? Aquí usamos un ATP, aquí un GTP, aquí otro ATP. Y como necesito hacer 2 veces este proceso porque este lactato va a ir a producir un gliceraldehído y necesito una dihidroxiacetona, entonces tengo que repetir 2 veces y el gasto ya no van a ser 3 ATPs, van a ser 6 ATPs. ¿Está claro? Y el balance neto de este proceso, ¿qué es? Lo que acabo de indicar. 2 piruvatos. ¿Cuántos ATPs usan? 4 ATPs, 2 GTPs, 2 NADs reducidos, 2 hidrógenos, 4 moléculas de agua para producir ¿qué? Una molécula de glucosa. Este ATP se transforma en ADP, entonces ¿cuántos ADPs? 4 se generan. ¿Cuántos GDPs? 2. ¿Cuántos fósforos inorgánicos? 6 y 2 moléculas de NAD. Si nosotros vemos estos 4 más estos 2, en total están haciendo 6 moléculas de ATP que consume esta vía. ¿Cómo se regula? A través de esas 3 enzimas. En realidad no son 3, son 4. La piruvato carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué es lo que activa en realidad a esta enzima? El ATP, el incremento de acetilcoenzima A, y más bien inhibe el ADP. Es decir, recuerdan en la glucólisis esto, el ATP inhibía, acetilcoenzima inhibía, en cambio acá el incremento de ATP está activando, o digo el ATP está activando y el acetilcoenzima también. La fosfonol piruvato carboxicinasa, ¿qué es lo que activa? Hormonas, cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Estimula a las transaminasas y las transaminasas que están generando sustratos gluconeogénicos, en este caso aminoácidos y piruvato, ¿no? El glucagón estimula la transcripción genética de fosfonol piruvato carboxicinasa. La adrenalina vía AMP cíclico fosforila esta enzima y esta enzima fosforilada es activa. Entonces, el control de este proceso es hormonal en esta reacción, en esta enzima. La insulina, al contrario, ¿qué va a hacer? Inhibir este proceso. No solo inhibe la insulina a esta enzima, sino también a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Incremento de insulina, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Inhibiendo esta vía.
Si hay mucho AMP, ¿qué es lo que hace? Inhibe. Si hay mucha fructosa 2,6 bifosfato, ¿qué hace? Inhibe. Y el glucagón y el cortisol, ¿qué están haciendo? Activando. Porque ¿qué hacen vía AMP cíclico? Estas hormonas fosforilan y estas proteínas fosforiladas, ¿cómo están? Activas. Entonces, el glucagón activa la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis, porque no olvidemos, esta vía tiene que estar inhibida. Y el otro punto es el control de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y quién activa aquí? La glucosa 6-fosfato activa la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, estamos recordando lo que ya habíamos explicado en glucólisis. Todo lo que activa en glucólisis inhibe la gluconeogénesis. Voy a pasar. Y ahí tengo los aminoácidos gluconeogénicos. Recuerdan, hemos dicho que hay aminoácidos que producen este intermediario alfa-cetoglutarato. ¿Cuáles son? Todos estos. Glutamato, glutamina, histidina, prolina, arginina. Es decir, estos ingresan al ciclo de Krebs a degradarse, pero también al ingresar a degradarse, que están incrementando oxalacetato y esto que está yendo a producir glucosa. Lo mismo, valina, metionina, treonina y isoleucina, que están produciendo succinilcoenzima A, y succinilcoenzima A incrementa oxalacetato y esto hace gluconeogénesis glucosa. De la misma manera, aspartato, tirosina, fenilalanina, cuando se degradan, que producen fumarato, y esto incrementa los niveles de oxalacetato y esto estimula la gluconeogénesis. De igual manera, aspartato, asparagina, que generan oxalacetato y esto glucosa. Entonces, estoy hablando de aminoácidos gluconeogénicos. Lo mismo, en este caso, alanina, glicina, cisteína, serina, treonina, triptófano y aquí falta metionina, al catabolizarse que producen piruvato y piruvato por la piruvato carboxilasa que generaba oxalacetato y esto que está yendo a generar glucosa. Entonces, todos estos que acabo de mencionar son aminoácidos gluconeogénicos. ¿Por qué? Porque están produciendo glucosa por esta vía de la gluconeogénesis. Pero hay mixtos, todos estos de color lila, alanina, cisteína, etcétera, tirosina, fenilalanina, isoleucina, y aquí todos estos, y voy a poner metionina también, porque metionina va a ir a producir y treonina también, que está yendo a producir metionina, cisteína y cisteína, piruvato. Entonces, ¿por qué están en color lila? Y aquí metería también metionina, porque estos aminoácidos al producir piruvato también, piruvato por la piruvato deshidrogenasa, que produce acetilcoenzima A. Y esta molécula, por tanto, va a ir a generar ¿qué cosa? Acetoacetato. ¿Y qué es eso? Un cuerpo cetónico. Entonces, estoy hablando de aminoácidos mixtos. ¿Por qué digo mixtos? Porque producen glucosa y producen cuerpos cetónicos. Tirosina, triptófano, leucina y isoleucina están generando acetilcoenzima A. Y fenilalanina, tirosina, lisina, leucina también pueden ir por condensación a producir acetoacetato. Y estos son cetogénicos. Pero también hemos mencionado tirosina, fenilalanina, isoleucina, generador de glucosa. Entonces, esos serían mixtos. En cambio, estos dos, leucina y lisina, son netamente cetogénicos. Solo producen cuerpos cetónicos, no así glucosa, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta acá? Hola. ¿No hay preguntas? Ahora, todo bien. Ya, y ya hemos explicado esto. Cuando hay lipólisis, ¿eso que genera? Glicerol. Y el glicerol tiene que fosforilarse en glicerol 3-fosfato. En el hígado hay una enzima que hace eso, es la glicerol sinasa.
No olviden que cuando un tejido adiposo degrada, que está produciendo ácidos grasos y glicerol, y este glicerol tiene que ser transportado a hígado. ¿Para qué? Para ir a producir glucosa. Entonces, ¿qué está yendo a hacer? Gluconeogénesis, ¿ya? Y sabemos muy bien que la enzimita que transforma el glicerol en glicerol 3-fosfato es la glicerolcinasa en hígado o la enzimita glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? En los otros tejidos. Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿en qué transforma? En dihidroxiacetona fosfato. Y esto ya es intermediario de la vía glucolítica. Hacemos la inversa y que estamos yendo a producir glucosa. Y el propionato es otra molécula que en realidad produce, voy a ir atrás, propionato produce esta molécula, ¿ya? Es intermediario del ciclo de Krebs. ¿Y de dónde viene? Como ya explicamos, de la beta oxidación, pero en este caso, ¿de qué tipo de ácidos grasos de cadena impar? Viene de la degradación de la isoleucina y de la cadena lateral del colesterol. Entonces, esta biomolécula que va a ir a producir esa molécula de succinilcoenzima en el ciclo de Krebs y lo hace a través de varios procesos. Necesita una acilcoenzima sintasa para transformar propionato en propionilcoenzima. Aquí esta reacción está haciendo un gasto de 2 moléculas de ATP. Ven, necesitamos magnesio. Magnesio es muy importante. Y propionilcoenzima, por la propionilcoenzima carboxisilasa de metilmalonilcoenzima, que está usando biotina, está usando dióxido de carbono para ese proceso y agua de carboxilación. Luego hay una racemización, pasa la forma D a la forma L, y por una mutasa y mediante la acción de la vitamina B12 que está usando succinilcoenzima. No voy a preguntar el nombre de las enzimas, pero por lo menos algo muy importante que acá tenemos que saber es que este proceso usa como cofactor magnesio, está usando BH, es decir, biotina, está usando B12, muy importante, vitaminas, como hemos mencionado, para los procesos metabólicos. Y succinilcoenzima, que es un intermediario del ciclo de Krebs, va a ir a producir, si me voy a ciclo de Krebs, que está yendo a generar esta molécula, el incremento de oxalacetato y esto, gluconeogénesis glucosa, ¿no? Y algo muy importante, los ácidos grasos cuando se degradan, los de cadena par que producen acetilcoenzima. ¿A través de qué proceso? Beta oxidación. ¿Y esto cuánto se da? En ayunos prolongados, ¿no? Y no es productor de no hace gluconeogénesis, ¿ya? No va a ir a generar. Los ácidos grasos no son gluconeogénicos. ¿Y cuál es la enzima que dijimos que controlaba este proceso? La piruvato carboxilasa. ¿Y quién activa esta? Acetilcoenzima A. ¿Y qué tiene que inhibir acetilcoenzima? Piruvato deshidrogenasa para que esto vaya a hacer ¿qué cosa? Gluconeogénesis. Y fosfenol piruvato carboxisinasa, ¿por quién es activado? Por cortisol, por glucagón, por adrenalina, por magnesio. ¿Y quién inhibe? ADP e inhibe insulina. Y de esa manera se regula este proceso en esas dos enzimas, es decir, la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxisinasa. Tanto cortisol como glucagón que están haciendo a nivel genético, estimulando la expresión de esta enzima, por tanto, estimulando la gluconeogénesis. Ya hemos explicado, la fructosa 1,6-bifosfato es otra que se regula. Quienes activan la regulación de esta enzima, glucagón, cortisol, el citrato, el ATP. ¿Recuerdan citrato, ATP que hacían? Inhibían la glucólisis, glucagón de la misma manera y en este caso que está activado. ¿Por qué los glucocorticoides producen hiperglucemia? Porque están activando la gluconeogénesis. Entonces, cuando nos hacen un tratamiento con corticoides, la glucosa va a subir por este mecanismo de activación de esta vía. ¿Qué es lo que inhibe?
fructosa, 2,6 bifosfato y el AMP. Y no olvidemos, esta enzima requiere de cofactores. ¿Cuáles son? Magnesio, zinc y cobalto. Y la última enzimita que regula este proceso, bueno, aquí no está, fijémonos, entonces, la fructosa 2,6 bifosfatasa es parte de la glucólisis o de la gluconeogénesis, chicos. La fructosa 1,6 bifosfatasa es enzima de la glucólisis o de la gluconeogénesis. ¿Aló? De la gluconeogénesis. Sí, no, gluconeogénesis. Fosfatasa, no se olviden, es de la gluconeogénesis. Y la que controla a la inversa esa vía es la fosfofructoquinasa. ¿Parte de qué vía? De la glucólisis. Entonces, si recordamos, fructosa 2,6 bifosfato, ¿cómo se produce? Por esta fosfofructoquinasa 2. ¿En qué está transformando fructosa 6-fosfato esa enzima? En fructosa 2,6 bifosfato. Si este incrementa en su concentración, vemos aquí que está yendo a activar la fosfofructosinasa 1 y por tanto que está activando la glucólisis. En cambio, que está yendo a inhibir a la fructosa 1,6 bifosfatasa. Es decir, está inhibiendo la gluconeogénesis y lo mismo el AMP. ¿No? Entonces vemos ahí el glucagón, que es lo que va a hacer fosforilar a esta enzima. Y esta enzima fosforilada, ¿cómo está activa? ¿Qué estoy activando? La síntesis de nueva glucosa. El glucagón va a ir a activar, o digo inhibir a esta, porque proceso de fosforilación. Y esta enzima en realidad, va a ir a activar nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo? Transformando la fructosa 2,6 bifosfato en fructosa. Si este no incrementa en su concentración, que estoy inhibiendo la glucólisis, la glucólisis y que estoy activando la gluconeogénesis, porque no olvidemos, si esta molécula baja en su concentración, es porque esta enzima la destruye y en qué transforma en fructosa 6-fosfato. Entonces, si esta está baja, va a inhibirse la glucólisis y se va a activar la gluconeogénesis. ¿Está claro? ¿Comprendieron el mecanismo o no? Sí, doctor. Hola. Ya. Y finalmente, pues acabo de mencionar, son hormonas que regulan este proceso, la inhiben, la insulina, adrenalina, el cortisol, los glucocorticoides y el glucagón. ¿Qué hacen con esta vía? Activa. ¿Me pueden decir qué hora es, por favor? ¿Qué hora tenemos? 8 de la mañana. 8. Ya. Y recordando lo que ya hemos visto, la insulina, cuando secreta el cuerpo, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eso se genera ¿cuánto? En el estado de alimentación después de una comida. Entonces, es su función bajar esos niveles de glucosa en sangre porque este estado hace de que se incremente. Pregunto, la gluconeogénesis, ¿qué incrementa los niveles de glucosa? Y si están altos ellos, ¿yo tendría que seguir activando esta vía? No, ¿verdad? ¿Qué hace la insulina? No olviden, inhibe la gluconeogénesis. Por tanto, en los diabéticos, repito, si no hay insulina, ¿qué va a haber? Hiperglucemia, ¿verdad? Entonces, la insulina activa la fosfatasa y fosfatasas, ¿qué hacen? Desfosforilan. Si la fosfofructoquinasa está desfosforilada, ¿cómo está? Activa. Y si la fructosa 2,6 bifosfatasa está desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Por tanto, ese proceso, en lo que acabamos de explicar de regulación, está activando la glucólisis e inhibiendo la gluconeogénesis, ¿no? Estimula la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. ¿Por qué?
Inhibe la actividad de la fructosa 2,6 bifosfatasa. Entre otras funciones, aumenta la permeabilidad celular de la glucosa, es decir, hace de que se transporte a través de GLUT4 a tejido adiposo y tejido muscular la glucosa y de esa manera baja los niveles. Hace que se incremente el almacenamiento de energía de los carbohidratos en forma de glucógeno. En el músculo va a hacer que entre glucosa para almacenarse en forma de glucógeno, estimula en el hígado la síntesis de glucógeno, estimula la síntesis de grasas, de triglicéridos, estimula la síntesis de proteínas. Ya hemos explicado, es una hormona anabólica. Disminuye la lipólisis, disminuye la degradación de proteínas y aumenta la síntesis de ADN y RNA, es decir, aumenta en este caso la síntesis de proteínas, muchas, hexocinasa, glucogenosintasa, fosfatasas, fosfodiesterasas. Ahí tenemos el factor de crecimiento dependiente de insulina, estimula la expresión o la síntesis de su propio receptor. Entonces, la insulina tiene muchas funciones. Y vamos a continuar la próxima clase. Termino aquí, chicos. Prefiero dejar acá para después hablar de cómo regula el glucagón esta vía y cómo mantiene los niveles de glucosa en sangre en estado de ayuno, ¿no? Porque aquí lo que queremos es aumentar los niveles de glucosa en sangre y eso es lo que va a hacer el glucagón. Si no hay preguntas, que les vaya bien, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, buen día.